Iniciamos tu programa como en los días de Noé. Un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho. Comenzamos. Hola, muy buen día. Un saludo, ¿cómo están? Es un gusto una vez más este mediodía estar con ustedes. Y bien, tenemos ya, estamos con un nuevo tema. Agradecemos a nuestro Padre la bendición de estar una vez más con esa disposición. Y sobre todo agradecerle a cada uno de ustedes por seguirnos. Gracias. Todos sean bienvenidos al programa como los días de Noé, que tenemos como meta, como propósito, traer ese despertar de Dios en nuestras vidas y que cada uno de nosotros, nuestra relación, nuestra comunión con Adonai sea cada día mejor. Así es que bien, un saludo, un abrazo y que la bendición de nuestro Padre esté en sus vidas, en su mente, en su corazón. Y lo que hoy deseamos, lo que hoy buscamos, Dios nos conceda el deseo de nuestro corazón. Vamos a hacer una oración para entrar así en el tema de hoy. Padre, te agradecemos en esta mañana infinitamente tu bendición. Gracias por estar con nosotros. Gracias por bendecir nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que ya están ahora conectados en esta plataforma, Señor. Gracias. Aún los que todavía van a entrar, te ruego, Dios eterno, que ministres sus vidas, que tu Espíritu Divino esté ministrando cada vida, cada mente, cada corazón, y que tu palabra no vuelva vacía, y que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tengamos un solo propósito: saber más de ti, conocerte, saber cuáles son todas las bendiciones que has previsto para tus hijos. Gracias, Dios eterno. En tus manos estamos. Bendice y que cada uno de nosotros el día de hoy seamos ministrados bajo esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos hoy el tema de hijos de Dios. Vamos a caminar en este tema y buscamos como propósito del tema es llegar a ser excelentes hijos de Adonai. Aquí hay algo interesante que nosotros tenemos que considerar. Cuando aprendemos a ser buenos hijos, llegamos a ser buenos padres. Cuando seguimos el ejemplo de un excelente padre, entonces llegaremos a ser también un excelente padre, y por consiguiente este principio de hijo es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Hasta dónde, cómo y de qué forma lo estoy desarrollando. Entonces, el propósito del tema es ese: llegar a ser excelentes hijos de Adonai. Si bien es cierto que Pablo nos invita a llegar a una estatura de varón perfecto, pero esta perfección, personalmente lo puedo decir que esto es yo personal, lo mido desde la excelencia, y los niveles de excelencia siempre varían dependiendo de la percepción de la persona. Naturalmente, cuando nos vamos hacia Job, vamos a encontrar que aunque Dios dice que Job era un varón perfecto, esa es la perspectiva de Dios, pero cuando hay esa confrontación, nos encontramos con un Job que tiene bastantes deficiencias. No es que Dios no esté diciendo verdad. Lo que sucede es que muchas veces, y a Dios sea la gloria por eso, bendito sea Él, que si nos midiera con su santidad, es imposible alcanzarlo.
porque nosotros mismos ahora no podríamos alcanzarlo por todos los esfuerzos que nosotros hiciéramos, porque estamos en esta carne, una carne totalmente contaminada. Y el problema hay que muchas veces nosotros separamos la carne de esto, y eso es lo que no debemos hacer. Ahora, esto yo lo he dividido como en preguntas, y comenzamos con la primera. ¿Todos somos hijos de Dios? Esa es como una pregunta, aunque en algún momento lo hicimos y lo vimos, pero no lo pudimos ver tan explícito como lo vamos a ver ahora, paso a paso. La frase de hijos de Dios, sabemos que se usa muy a menudo y normalmente esto se maneja como una descripción general hacia todas las personas. Porque normalmente se dice que todos somos hijos de Dios. Pero aquí es necesario reconsiderar con otra pregunta. ¿Esto es correcto? ¿Todos somos hijos de Dios? Si esto lo vemos desde la perspectiva bíblica, naturalmente la respuesta es no. No todo el mundo es un hijo de Dios. Ahora, ¿cómo la Biblia usa la frase de hijo de Dios? Y aunque esto es parte de un grupo grande del Nuevo Testamento que describen a las personas que han llegado a la fe en Yeshua. O sea que cuando se dice hijo de Dios, se convierte en un sinónimo de un término familiar. Pero que también este término se traduce o se entiende como otro sinónimo, es decir, de alguien que es salvo o aceptó la redención de Jesús y comienza a caminar bajo los principios, bajo la ordenanza de Yeshua, y es ahí donde se considera hijos de Dios. Ahora, ¿qué tenemos nosotros al respecto? Según la Escritura. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice esto: y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, aquí hay dos cosas. Y de la misma forma en que yo explico sobre la fe, porque cuando vimos así de pasada este tema, alguien decía, no, pues es que el diablo no puede crear y él no puede tener hijos. Recordemos que es en base a un punto de fe, a un punto de creer, a un punto de creencia, a un punto de seguir. Y en este caso, por eso Juan, en su primera carta, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? ¿En qué? Sigue diciendo, todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, aunque no lo describe más abajo, pero en la parte de arriba queda claro, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Por otra parte, cuando leemos en Juan 8:42, ya por expresión misma de Yeshua, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. O sea, esto es claro, por eso lo he leído 2 veces. Y luego sigue diciendo, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino Él me envió. Y luego hace una pregunta, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Entonces, sigue diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, aquí, desde estas 2 perspectivas, nos deja muy claramente
la separación. Ahora, es importante que tengamos en cuenta que no existe un término medio. O sea, yo no soy ni de Dios ni de este otro lado. No hay término medio. O sea, o estás de este lado o estás de este. No hay una zona neutral, como pudiéramos decir. Entonces, y yo sé que esta respuesta, desde el momento en que lo escuchas, pues no se te hace bien, no te gusta, porque es que decirle a alguien que no es un hijo de Dios, quizás sienta que se le está quitando algo en su valor fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos la idea que no importa cómo vivamos, no importa cómo hagamos, al fin y al cabo somos hijos de Dios. Y la Biblia tiene que definirlo eso. ¿Por qué? Porque se ha caído en un problema de falta de respeto a la presencia misma de Dios. Mire que todos los servidores del reino de las tinieblas saben lo que significa respeto, aún al mismo oponente. Ellos tienen sus reglas, ellos tienen sus procedimientos. Y muchos de estos les va la vida. Y quizás aquí como que estamos jugando al cristianito porque Dios es lento para la ira y grande en compasión y Él está siempre perdonando. Se nos hace muchas veces fácil caer en la falta de respeto y pensamos que como hijos de Dios hagamos lo que hagamos, le insultemos lo que hagamos, no pasa, al fin y al cabo es Dios. Eso es error. Ahora, el término hijo de Dios, este no es un término que nació ayer o que esto nació en tal tiempo o en tal época cuando apareció tal iglesia. No, el término hijo de Dios, fíjese bien, el término hijo de Dios aparece desde Génesis, desde entonces. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6, versículo 2 y en el versículo 4. Es claro cuando dice hijos de Dios. Aunque aquí se está refiriendo a los ángeles. Pero desde allí esa frase ya viene hijos de Dios. Ahora, para nosotros hoy es una frase que describe nuestra fe. Ahora, esto es importante. Es una frase, hijos de Dios, que describe nuestra fe no por lo que hacemos, sino en lo que nos hemos convertido. Y esto quiero que lo comprendamos bien, por favor. Así como los niños comparten una naturaleza, una relación y ciertos derechos que provienen de nacer de nuestros padres, entonces todos nosotros tenemos esa identidad y compartimos eso. Compartimos la naturaleza, compartimos y hay una trascendencia por el apellido, cómo ha vivido la gente, de dónde viene, qué han hecho, cómo son, y se forma algo así como un historial. Parte de lo que en el pueblo de Israel se organizaban los árboles genealógicos, que en verdad, gracias a esto, al día de hoy, mucho de lo que hoy hablamos son exactamente testigos reales de lo que estamos hablando. Entonces, esto es importante, que si cuando nosotros, como hijos, con nuestros padres, compartimos esa naturaleza, compartimos esa relación, esto es igual, y es importante tener este propósito, es entender que cuando nos convertimos en hijos de Dios, significa que recibimos una naturaleza, comienza una relación y por consiguiente tenemos una herencia de parte de Dios. Heredamos. Y eso te lo vuelve a repetir muchas veces Efesios. Esta herencia es la vida eterna, todos los beneficios, y esta vida no comienza justo después de la muerte. No, esto comienza desde aquí. Desde aquí. Y de allí cuando leemos en Marcos, cuando dice que el que no dejare padre, madre, casa, esposa y todo por causa de mí, habla, o más bien el que dejare, dice, recibirá 100 veces más en esta tierra. O sea, es específico cuando dice en esta tierra. Entonces, esa herencia
esa vida bien comienza desde aquí, en la tierra. Aquí donde estamos. Porque al final, el reinado de Yeshua es aquí en la tierra. Y quizás algunos estén diciendo, pero ¿cómo? Si ese es en el cielo, pues los 1000 años no son en el cielo, son en la tierra. Después de los 1000 años sucede algo extraordinario que la Biblia no menciona más, solo que ya hay un reino redimido y a partir de allí no podemos decir más nada porque no hay nada escrito. Especular no tiene sentido. Entonces, el reino de Yeshua es en la tierra, la Santa Sion desciende a la tierra, y eso lo puede ver en Apocalipsis 20, desde el 20, 21 y 22. Es clarísimo. Entonces, esto lo tenemos que comenzar a vivir desde hoy. Nuestros ejercicios como hijos comienzan desde hoy. Y es bien importante que nosotros consideremos que toda nuestra situación que hoy vivimos en lo físico tiene una reacción en lo espiritual. Esto nos incluye como buenos administradores, como buenos mayordomos. ¿Mayordomos de qué? De finanzas, de tiempo, de vida, de nuestro cuerpo, de todo, incluye todo. Más sin en cambio, estos puntos son los que no consideramos. Tal fue el tema de las leyes dietéticas, que tienen una función cuando dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Requiere una mayordomía como tal para que seamos buenos administradores. Entonces, pero estamos pensando, no, esto tiene que ver, todo es espiritual, todo es espiritual. No, estamos en este cuerpo y todo tiene que ser desde acá, con todo y este cuerpo, porque desde aquí es cuando haces tu elección hacia dónde vas a pasar la eternidad y con quién, que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver esto? David dijo en el Salmos 84:2, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué su carne? ¿Por qué su carne? Es la pregunta. No, la carne no importa. Todo es en el espíritu. Todo lo hacemos en el espíritu. No, la carne tiene que estar sometida a Dios, porque cuando la carne la sometemos a Dios, esa carne que se ha contaminado, que viene lleno de impurezas, de pecado, desde el principio, que fue lo que contaminó el enemigo cuando Eva desobedece y provoca que Adán haga lo mismo. Entonces, cuando usted y yo podemos hacer que esta carne se sujete a la palabra de Adonai, oiga, a partir de allí las cosas comienzan en una etapa diferente. ¿Por qué? Porque todo lo físico tiene una reacción en lo espiritual. Todo, desde las ordenanzas, los mandamientos, es acá. No, pues es que Dios ya hizo todo. Esa es una, ¿cómo le pudiéramos llamar? Creer eso es como vivir una utopía. Vivir algo que nunca lo vas a tener. Entonces, lo real es que si obedecemos, porque lo dejó bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en cada evento, en cada suceso, siempre vamos a encontrar esto. Estos son mis mandamientos, estas son mis ordenanzas, estos son mis estatutos. Y maravillosamente, si nos vamos a Apocalipsis, vamos a encontrar una serie de palabras después del capítulo 12 en adelante. No, desde el capítulo 3 hasta el 22. Hay siempre
Hay versículos que comienzan, el que venciere, el que venciere, y el que venciere, y el que venciere, y se va, y el que venciere. ¿De qué vamos a vencer? ¿Cuáles son nuestras luchas? ¿Cuáles son nuestras batallas? Entonces, ¿Yeshua lo hizo todo? Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Ahora tenemos una ordenanza: guardar, obedecer sus mandamientos. Entonces, es necesario que nosotros comencemos a reconsiderar. Ahora, lamentablemente, digo lamentablemente porque es tiempo de despertar del pueblo de Dios, parece que el reino de las tinieblas ha entendido mejor esto que los hijos de la luz. El reino de las tinieblas ha entendido mejor que es en lo físico, cuando tiene su repercusión en lo espiritual. Y el día que el pueblo de Dios entienda bien esto, entonces, wow, esto va a ser extraordinario. Y los pocos que podemos entenderlo y que comencemos nosotros a llevar esos principios, empezaremos a vivir las grandes experiencias de lo que Dios tiene para sus hijos. Ahora, yo quiero decirle algo más. Hay gente que creen que hay una cita, o quizás más de una cita bíblica, en la que dice que todos somos hijos de Dios. Pero vamos a analizar ahora esto. Salmos 82:6. En Salmos 82, específicamente en el versículo 6, para no participar de todo el capítulo, que por cierto tampoco no es mucho, dice: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Entonces dice, ahí está, ahí dice clarito que todos somos hijos del Altísimo. Ahora, este es uno de los grandes conflictos hasta el día de hoy, cuando leemos lo que queremos oír, y no importa si se acomoda o no se acomoda, yo lo acomodo. Y cuando estos temas se empiezan a conversar, a veces caemos en una conversación, le llamo yo una conversación de sordos. Uno habla y el otro no puede hablar, y cuando el otro puede hablar, el otro está hablando, y cada uno está... Por eso le llamo conversación de sordos, porque es necesario mejor empezar a hacer señales, pues, para que nos podamos entender, porque nadie quiere escuchar. Cuando leemos esto, fíjese bien, en su contexto, en el versículo 2, dice, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente? Entonces, y en la parte superior del capítulo, dice, amonestación contra juicios injustos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta es una amonestación para los jueces, que tenían todo poder, toda autoridad. Y por eso le dice ahí, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Obvio, mientras están en la comunión con Dios. Pero cuando esto se rompe, como ahora en el caso de la amonestación, el versículo 7 dice, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Entonces, eso de que son hijos del Altísimo no depende de Dios, depende de ellos. Y al día de hoy estamos igual, exactamente igual. La Biblia dice que fuimos predestinados para ser hechos hijos, y que nosotros somos los que tenemos que tomar la acción de tomar la predestinación y caminar en pro de él. Si yo no lo acepto, me quedo fuera. Tan simple como eso. Salmos 82:6 es exactamente igual. Todos son hijos del Altísimo, pero si se comportan como todo lo contrario, entonces seréis como simples mortales y van a caer como cae cualquier otro príncipe que no tiene ni es hijo de Dios. Así de sencillo. Si no se quiere entender, esa es otra cosa. Y si nos aferramos a nuestras ideas,
para no movernos de que algún cambio tenemos que hacer, es igual. Pero bien, nos quedamos hasta aquí en esta parte. Espero que esta introducción nos haya traído un poco más de reflexión y que empecemos a analizar cómo llevo mi vida diaria, que de ahí depende mi comunión y mi relación con Adonai. Bien, tenemos algunos comentarios de Ucrania. Nos dice: aquellos que tienen una vida guiada por su espíritu son los hijos. Exactamente, es correcto. Dice: no todos los hijos de Dios son solo aquellos que nacen en Israel. No, porque recuerden, más adelante vamos a explicar esta parte, cómo llegamos, aunque ya lo hemos hablado en algunos temas, pero ahora como vamos en ese orden, hay respaldo bíblico muy fuerte en donde dice cómo llegamos a ser conciudadanos. Incluso esa es la palabra literal que está escrita: llegamos a ser conciudadanos del pueblo de Israel. Así es que todos aquellos que seguimos a Yeshua podemos ser parte de esto. Perú, ¿cuál es su opinión de lo que pasó en la embajada mexicana? Bueno, dejemos a los políticos que opinen sobre eso. Yo creo que en el caso nuestro hoy lo vamos, no vamos a entrar en ese tema. Dios le bendiga grandemente Perú. Ana de México: mi pastor dice que si somos obedientes a la palabra somos hijos de Dios, que no necesitamos nada. Ana, yo creo que la naturaleza, Pablo decía, la naturaleza misma nos enseña, si somos obedientes, yo creo que ese paso es importante. Tenemos que llegar a ser obedientes. ¿Obedientes de qué? ¿Cuáles son las reglas que hay que seguir? ¿Las conocemos? ¿Sabemos paso a paso cuáles son los pasos que tenemos que dar? Ahora, recordemos el Salmo 119 cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, o dicho de otra forma, o alumbra mi camino. Entonces, la palabra es la que guía nuestros pasos. Entonces, vamos a ser obedientes a la palabra. Y aparte, dice: somos hijos de Dios, y de ahí para allá no necesitamos nada. Pues, obvio, si eres obediente a Dios y caminas en su voluntad y conoces su palabra, pero la conoces, la vives tal cual está escrita, no acomodada, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos al día de hoy. Y esta es una de las razones del por qué existen tantas organizaciones con diferentes nombres, y es porque aquel creyó una cosa, el otro creyó una cosa, y de esto desprende un sinfín de religiones. Y como decíamos en el programa anterior, las religiones no son más que ideologías de personas que se fundamentan en algunos artículos de fe para establecerse. Y este es el punto en que allí no va. Entonces, Ana, si estamos ahora sí que basado en lo que dijimos, su comentario es muy bueno, es muy correcto y es cierto. Porque una vez que estamos en obediencia, Dios mismo estará con nosotros y las cosas serán totalmente diferentes. Así es que, ánimo, Ana. Dios es fiel. En Loli dice: aquí solo dos cosas, y no diga que no los que son hijos de Dios son aquellos que obedecen en todo. Y los que por solo desobediencia dejan de ser hijos. Ahí ya no entendí. Lolis, ahí ya no entendí el comentario. No diga que no, los que son hijos de Dios son aquellos que obedecen. Pues estamos hablando y diciendo eso porque fue lo que vimos, ¿va? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que están en desobediencia, pues no son hijos de Dios, son simplemente criaturas, parte de la creación, pero que tienen una promesa. Desde el momento en que vengan a los pies de Yeshua, comienzan a seguir sus ordenanzas, comienzan a seguir sus principios, pasan a ser hijos de Dios. Mientras no lo son. Si no estás en obediencia, no lo eres. Enrique de Toluca. Mi pastor,
Enrique, no, bueno, estaremos orando por ti, la verdad, pero no, tampoco, si bien es cierto que hay alguien que dice que hay que culpar a alguien de lo que sucede, pero yo creo que aquí tienes que analizarlo bien. Acuérdate que todo lo que yo hablo y digo no son mis palabras, son palabras de Dios. Y aquí la razón del por qué el pastor hizo esto, pues yo lo desconozco y culparme, pues creo que no beneficia en nada en absoluto. Pero estaremos orando para que Dios obre más que nada en ti. Y de ese modo, tome control de las cosas. Yo creo que si estás obedeciendo a Dios, si estás siguiendo a Dios, Él es el responsable. Porque Dios es el que salva. Fíjate bien, Enrique. Dios es el que salva, Dios es el que guarda, Dios es el que protege. Dios es el que está en control de todo. Y Él es omnipresente, está conmigo aquí y puede estar contigo ahora mismo si tú gustas, si tú quieres, si tú le invocas, si tú le llamas. Pablo y Silas estuvieron en la cárcel y no culparon a nadie. Simplemente ellos decidieron seguir a Jesús y ya. Si tú tienes problemas por esto, tú puedes cambiar, tú sigue a tu pastor y dale, no pasa nada. Entonces, esto es importante. ¿A quién decidimos nosotros seguir? Y sobre todo, quizás traiga consecuencias. Pero nosotros tenemos que pensar que el único que guarda nuestra vida es Jesús. Considere eso, por favor, Enrique. Radio Fe, saludos, felicidades. En el programa anterior cortaron bien y mi pauta salió muy bien. Gracias, Radio Fe, por su comentario. Nos esforzamos cada día por eso, Gracias por su comentario y lo tendremos muy en cuenta. Radio Laredo, gracias también. Estamos esforzándonos a que todo salga igual. Y gracias por sus comentarios. Radio.com dice siglas en uno solo. Un abrazo a la distancia. Nos preguntan que si hay personas como la que no aparece en las escrituras. Los demás hijos de Eva, sí también son hijos de Dios y también... Gracias por el comentario. ¿Saben una cosa? En cuanto a las personas, obvio sí, cuando vemos cuando son expulsados, pasa algo realmente cuando Adán le dice que su nombre sería Eva, y eso está en Génesis capítulo 3, cuando dice que sería Eva porque allí porque ella es o era, usa la palabra, era madre de todos los vivientes. Entonces sí se marca desde esa pauta y da a comprender lo demás. Así que sí había más personas y naturalmente antes de la caída todos eran hijos de Dios. Comunicación directa. Saludos, estimados pastor. No participé en el tema del eclipse, estuve atento y me quedé con inquietud de ver más tiempo de ese tema. Pues puedes recapitular un poquito en los videos, comunicación y chécales si en algún momento tienes alguna duda que consideres importante, igual nos lo puede hacer. El asunto es que no era un tema muy largo y uno de los grandes puntos que yo encontré allí es que la gente quería hablar de astronomía, de ciencia. Y yo no estaba para hablar de ciencia, yo estaba hablando para hablar del poder de Dios manifestado a través de un evento llamado eclipse, que en la Biblia se describe el evento, aunque no tiene el nombre de eclipse. Entonces, pero te invito, puedes checarlo y algunos puntos que tengas importante, llámalos escríbelos. Y una de las cosas también que causó molestia y a mí me llamó la atención era que en un momento le digo, es que ese tema no lo sé. Y entonces muchos se enojaron. ¿Por qué dices que no lo sabes? Si no lo sabe, ¿para qué aborda el tema? Es que
ellos estaban fuera de tema, porque yo no dije hoy voy a hablar de la astronomía, de la ciencia, sus efectos, los astros, cómo funcionan, cómo circulan, cuáles son las velocidades, qué casos suceden cuando uno u otro sale de su órbita o qué desastres puede pasar. No, fui muy claro, muy específico. Venimos para ver qué expresa la Biblia. El tema era la Biblia y cuál era la razón. Incluso hice mención sobre un profeta cuando le dice al sol detente y a la luna le dice detente, y concluí diciendo bendita ignorancia, porque Dios, la astronomía divina, esa es una maravilla. Y Dios dijo, no te apures, mijo, el sol se detiene y la luna también. Y así fue. Y ese evento hasta el día de hoy dentro de la ciencia está registrado como faltante, casi por cuenta de un día. Ahora, si nos vamos a Job 38, ahí vamos a encontrar lo que es otra vez astronomía bíblica en su totalidad. Entonces, pero son temas que no estábamos llevando. Entonces hubo mucha molestia, ¿por qué no sabe? Porque no sé, y se me hizo honesto decir no sé y no estar inventando o especulando. Así es que, si tiene alguna pregunta y que sea interesante para usted, no la puede hacer. Mujer Judía, Radio Cuba, Sol Martí, saludos hermanos, un abrazo. Habrá más tema del eclipse. Aquí la gente santera está interesada. No, lo del eclipse pasó, ya fueron solo 2 videos, porque teníamos solo el enfoque de presentar qué era el eclipse y por qué se presenta. Y creo que eso fuimos bien claros. El eclipse nos anuncia la venida de Jesús y es un anuncio de juicio de Dios. Cada evento, yo los empecé a ver desde cuando tenía la edad de 8 años. Y cuando era 8 años la ciencia decía que ese eclipse se repetiría dentro de 50 años. Y la ciencia, como siempre, totalmente equivocada. El siguiente eclipse que a mí me tocó ver fueron exactamente 13 años después. No fueron 50, 13 años. Y de ahí para adelante. Y hoy podemos ver eclipses cada año. Hoy la ciencia dice, un eclipse como este se va a repetir hasta dentro de 30 o 40 años. Mire, si a Dios le place, el próximo mes tenemos otro igual. Así de sencillo. Entonces, ese es el punto. Así es que, no, ya esos temas ya no lo estamos viendo. Hoy estamos tratando la importancia de cómo llegamos a ser hijos de Dios y si somos hijos de Dios y si vivimos en verdad como hijos de Dios. De Francia dice, los únicos hijos de Dios son los judíos, los demás tenemos que recibir la palabra para poder ser hijos. El pueblo de Israel, en términos general, no voy a centrarme en los judíos como tal, porque los judíos en sí, aunque así se le llama a 2 tribus que se quedaron en Israel, que era la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero en sí todo el pueblo de Israel, 12 tribus, todos son hijos de Dios bajo promesa, bajo pacto. Nosotros llegamos a ser hijos por medio de Jesús. Cuando nosotros recibimos esa adopción, cuando nosotros le recibimos a Él por Padre, por Señor, ahí es cuando llegamos a ser hijos de Dios y caminamos en sus preceptos, en sus ordenanzas, en sus mandamientos. Es ahí como llegamos a ser hijos de Dios. Gracias, Francia, estamos correctos. Alemania dice, los judíos no hacen nada porque son auténticos hijos. Déjeme les digo que eso es lo importante, que al día de hoy está afectando a todos nosotros como gentiles, que nos quedamos con la idea, no hacemos nada porque somos hijos. No, como hijos tenemos mayor responsabilidades. Y mire que hasta el día de hoy, aunque los judíos tienen algunos puntos extraños porque ellos todavía no se les ha revelado Jesús, ellos tienen revelada la Torah nada más, y nosotros no tenemos revelada la Torah y andamos batallando precisamente con la Torah, pero tenemos revelado a Jesús. Ellos vendrá el tiempo en que Jesús será revelado a ellos, pero aún ellos ahorita, sin ser revelado,
tienen la oración de Shaharit, que le llaman, que es el de la mañana, la oración del mediodía y la oración de la tarde. Yo le pregunto a cualquier de acá del occidente, o quizás a usted mismo en Alemania, ¿tienen tiempo de oración 3 veces al día? Como hijos de Dios. Usted lo sabe. Los judíos lo hacen. Los judíos respetan paso a paso todos los modein, o todas, o como se le mal llamó, las fiestas. Y digo se le llamó mal porque no, en sí no son fiestas, son tiempos señalados de encuentros con Dios. Entonces, no lo hace lo demás del pueblo. Ellos, como hijos, siguen paso a paso. Cada evento, cada suceso que está en la Torah, ellos van caminando. Ellos cada Shabbat, cada sábado, leen una porción de la Torah. Se reúnen, comparten la palabra. Y a veces nosotros aquí, que se celebra las reuniones en domingo, no queremos ir ni siquiera 2 horas. Allá el mundo se paraliza el sábado. No hay negocios, no hay nada, todo está cerrado. Entonces, ellos están haciendo mucho más que nosotros, porque son auténticos hijos. Y este tema, precisamente por eso lo estamos retomando, para que entendamos la importancia de ser hijos y qué cosas debemos hacer que no estamos haciendo. Singapur dice: los que nacen en las iglesias católicas, cristianas y demás son hijos de Dios. Yo quiero decirle algo. La iglesia como tal que se nombra, la Keilah, la congregación de Jesús, de Yeshua, va a salir de diferentes denominaciones. No va a salir de una en sí, como algunas se mofan decir, somos la iglesia única. No. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, porque hay católicos, bien católicos, que leen su Biblia, que la viven la Biblia, tal cual está escrito, y que siguen las ordenanzas de Adonai paso a paso, obedientes total, hacen exactamente la voluntad del Padre, no la voluntad de su líder, no la voluntad de los que lo están guiando, sino la voluntad de Dios a través de la Biblia, aún pasando por sobre las instrucciones de su propia iglesia. Entonces, los verdaderos hijos de Dios, por eso la Biblia lo deja bien claro, los verdaderos hijos de Dios son simplemente aquellos que viven en su mandamiento y hacen su voluntad. Eso es lo importante. Alaska nos dice: bendiciones de lo alto. ¿Será posible que haya una serie de cómo ordenar en su vida o dirigirse a los hijos de Dios? Ya estamos aquí. Solo que pongamos especial atención, y comencé precisamente con esta frase. Cuando llegamos a ser, es necesario aprender a ser buenos hijos para que aprendamos a ser buenos padres. Precisamente comencé con eso. Y como tenemos un buen padre que nos instruye para que seamos buenos hijos, vamos esto a transmitirlo a nuestros hijos y ellos llegarán a ser buenos hijos porque nosotros hemos aprendido a ser buenos hijos y ahora vamos a ser buenos padres. Así es que vamos a mantenernos alerta con esto, y cada principio de esto vamos a llevarlo no solo a la vida con Jesús, sino lo vamos a bajar un poco más a nuestra vida familiar. Y verán que los mismos principios, cómo se aplican y cómo trae esto gran bendición. Pakistán nos dice: de alguna forma toda la humanidad fue creada por Dios del cielo y es así como todos somos criaturas. Pero sí, nosotros somos herederos, ustedes son... No, aquí ya se perdió. Toda la humanidad, entiéndeme, Hal, no sé cómo se escriba, no quiero leerlo para no quedar en error, Pakistán. Toda la humanidad es creada por Dios, es totalmente correcto. Toda la humanidad, todo lo que está. Pero es importante que tengamos en cuenta esto. La Biblia es muy clara. Que cuando venimos a ser hijos de Dios,
tenemos sus beneficios y somos herederos de su promesa. Yo no sé si esto le cause molestia, pero impostores no. Un impostor no, Dios no lo acepta porque Él tiene la capacidad de entender quién es de verdad y quién es impostor, o quién es verdadero y quién es falso. No hay falsos hijos, simplemente hay quienes no quieren llegar a ser verdaderos hijos. Así de sencillo. Pam de Argentina se queda esperando la serie de los hijos. Bueno, ya estamos aquí, hermano. O sea, es que esto es... Pensé que me iban a hacer comentario de esto, pero ya estamos aquí. Solo que ya lo dije al principio y espero que ya me lo haya escuchado 2 o 3 veces. Nada más vamos a ir yendo paso a paso sobre instrucciones, sobre proceder, sobre conductas, sobre responsabilidades, sobre derechos, y entonces esto simplemente lo vamos a ir bajando hacia nuestra vida diaria y vamos a ver qué tanto esto nos va a ayudar. Marta, gracias por su comentario. No cabe duda que usted me conoce, o pretende conocerme, o cree que me conoce. Y que me salté cómo no pegarle a la mujer, pues es algo que no sé. No sé ni por qué pegarle o qué motivos haya para golpear a una mujer. No lo sé. Es algo que no he hecho. Y espero en Dios, ahora sí que, como dice la palabra, presentarme en esa área con manos limpias. Así es que, Marta, Dios le bendiga grandemente y créame que mi mejor deseo para usted. Fe Bíblica es gracias, Fe Bíblica, por su comentario. Dios le bendiga grandemente. Marta, Dios te bendiga una vez más. Bélgica, ¿somos los verdaderos hijos o qué somos? Nosotros, si caminamos en la obediencia de Adonai, de Jesús, llegamos a ser verdaderos hijos. Ese es el requisito. Y si no estamos caminando en sus mandamientos, entonces podemos llegar a hacerlo. Sí podemos llegar a hacerlo. Así es que ese es el punto. Saber cuáles son los principios que tenemos que seguir, y esto nos va a ayudar a nosotros a caminar en obediencia. En obediencia. Y esto nos dará el derecho de hijo, porque es la forma como recibimos la adopción que Dios dejó establecido, y de allí entonces nos hacemos acreedores de los beneficios, que en este caso es su herencia. Entonces, solo es que nosotros tomemos y aceptemos la adopción que Él nos ha provisto. Traductor de Taiwán nos dice: los hijos de los demás dioses, ¿qué somos para Dios? Toda la humanidad, Taiwán, toda la humanidad tiene la oportunidad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Una vez más, vuelvo a repetir, Él predestinó una adopción. Está un destino determinado si yo lo quiero tomar. ¿Y cómo? Lo tomo cuando comienzo a obedecer sus mandatos, a partir de allí. Así es que ahorita la adopción es para todos, llámese como se llame y esté en cualquier rincón del planeta que esté. Lo único que tiene que hacer es aceptar como Jesús, quien es quien provee esta bendición, y caminar en sus mandamientos. Eso es todo. Croacia, cuando los dioses son los hijos de Dios, sí, pero recuerden que una cosa, ahí habla sobre dioses con D minúscula, no mayúscula, y eso hace una diferencia enorme dentro de la gramática. Entonces, esto es importante, que cuando habla esto, incluso en Juan, Jesús lo repite cuando está en una situación con los fariseos,
y a él no le aceptan que sea enviado del cielo. Y entonces él precisamente les presenta esta cita bíblica, les cuestiona sobre eso, que todos los que están puestos en eminencia son considerados dioses, pero con D minúscula. Y eso hace una diferencia. Y otra vez, los hijos de Dios llegan a ser precisamente a través de la obediencia. Por eso explicaba en el Salmo 82:6 sobre el contexto, y que realmente no está diciendo que todo el mundo es hijo de Dios. No. Ahí está siendo específico a un determinado grupo de jueces que estaban en eminencia y que dirigían al pueblo. Ok. Chile, ¿qué dice la Biblia de los hijos de Dios? Ya lo explicamos. ¿Cómo se llega? O sea, ¿qué es necesario? ¿Cómo se considera hijo de Dios? El que vive y camina en obediencia a los mandamientos de Adonai, a los mandamientos de Jesús. Esa es la única forma. Comunidad gay, Dios le bendiga grandemente con la triste noticia. Lea la Biblia, por favor. Ahí están las citas bíblicas. No me lo estoy inventando, no me lo estoy diciendo. Si tiene dudas, váyase a Apocalipsis para que vea cuál es la situación. Vaya a Romanos capítulo 1, por favor, léanlo. Siempre les digo y no lo hacen, y yo en algunas veces lo he tenido que leer. Léanlo, por favor, y vuélvanse a Dios, vuélvanse a Adonai. Dejen de estar con esa idea de que todos son hijos de Dios. Claro que no, la Biblia es muy claro. Si obedeces, si caminas en obediencia a su mandamiento, entonces, mientras no hay oportunidad. Rumania, ¿somos todos hijos de Dios o solo los cristianos? No, ya expliqué. Solo los que caminan en obediencia en Jesús, los que siguen sus mandamientos, nada más. Así de sencillo. Hungría, tienes que aceptar para poder llegar a ser un hijo de Dios, tienes que aceptar sus mandamientos. Creo que lo que leímos hoy fue bastante específico, es bastante claro, y yo creo que no podemos esto como que echarlo en un saco roto. La primera carta de Juan: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Que no hace justicia y que no ama a su hermano. Ahora, yo quiero aclarar este punto, porque algunos, esto del que no ama a su hermano, hay gente que lo malentiende. No, si yo amo mucho a mi hermano, pero están hablando en un sentido malo, en un sentido morboso, en un sentido que no es el que Dios. No está hablando del amor ágape, sino está hablando del amor eros, y esto tampoco funciona, porque el amor ágape es el que Dios declara en esta parte. Por otra parte, cuando habla Jesús, también dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. O sea, cuando nosotros entramos para amar y obedecer a Jesús, es ahí cuando somos sus hijos. Y es así como nosotros tomamos la predestinación ya hecha. Texcoco, Carlita, muchas gracias por su comentario, pero creo que su vecina está haciendo un comentario también incorrecto, porque nadie en este mundo está de sobra. Todos tenemos un propósito de Dios, y en verdad lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario que nosotros comencemos a vivir una vida diferente. Hay mucha gente que vive una vida complicada, difícil, amargada, de problemas en problemas tras problemas, y nunca pueden ver la paz. Necesitan invitar a Jesús para que estas cosas cambien. Lenguaje corporal, saludos. Una vez expulsados del Edén, Adán y Eva tuvieron varios hijos según la tradición no escrita. ¿Por qué no se escribió? ¿Acaso no eran sus hijos? Entre 14 y 140, los únicos tres mencionados en la Biblia, sin embargo, son Caín y Abel y Set. ¿Por qué mencionar la maldad de Caín? Los demás hicieron cosas buenas. Aquí hay algo importante, que siempre lo he dicho. Si la Biblia nos hablara de todos los hechos, esto sería una cosa tremenda. Pero en verdad, lo interesante de esto es que nosotros tomemos en cuenta
que Caín tuvo un punto especial en donde Dios le da la oportunidad de arrepentirse y no lo hace. Y obvio, Abel muere, y Set es de donde viene la descendencia, la línea de salvación, y por eso es que se menciona en la Escritura. Desde allí viene la descendencia de salvación, la línea de salvación más bien. Entonces la Biblia va a ir surfeando y brincando a datos que no tiene nada que ver con otros eventos, sino todo lo que tiene que ver con salvación es como viene y sale hasta Apocalipsis. Es por esa razón que no se menciona lo demás. Bueno, si Olivia de Cuba nos dice: los hombres que existieron antes de Adán y Eva fueron hijos de Dios. Bueno, antes de la caída sí eran llamados hijos de Dios. España, hermano Benjamín dice: mi abuela está interesada en la serie de los hijos después del matrimonio, pregunta cuándo saldrá. Pues bueno, lo acabo de explicar, ya estamos aquí en eso, y yo creo que si aprendemos a ser buenos hijos, llegaremos a ser buenos padres, y ese es el propósito, que aprendamos a ser buenos hijos para que seamos buenos padres. Así es que vamos a poner atención a todo, cómo va a ir desarrollándose este tema, y entonces ya usted sacará su propia conclusión al final. Y una de sus preguntas es: ¿por qué no somos hijos de Dios si fue el quien nos dio la vida? Él hizo una predestinación, pero acuérdese que tenemos libre albedrío. Yo decido si le sigo o decido no seguirle. Entonces, en la predestinación está el asunto. Yo tomo esa predestinación como un destino y comienzo a seguir en obediencia, y las cosas van a cambiar. Sandra, Dios le bendiga. Bueno, estamos sobre el tema. Y yo soy hija de Dios porque Él me dio la vida. Bueno, podemos llegar a ser hijos de Dios no porque nos dio la vida, sino porque caminamos en obediencia de Él. Por darnos la vida solamente, no. Eso es algo que da por su fidelidad. Es como el sol y el amanecer diario y la lluvia. Él no escoge a un grupo de justos para bendecir solamente, sino es sobre toda la tierra. Esto es igual. Pero llegar a ser hijos demanda obediencia a sus mandatos. Colombia, hijos se les llama a los humanos o también a los ángeles. En Génesis es exactamente a los hijos, a los ángeles, porque son parte de su creación también. Pero allí, una vez que caen y que van de la gracia, ya no se les vuelve a llamar igual. Islas Canarias, Madrigal, la parroquia de Santa Lucía dice que todos somos hijos de Dios. Bueno, aquí mire, creo que primera carta de Juan 3:10 lo dice muy claramente, y Juan 8:42 está muy bien definido, y vamos a seguir viendo más partes de la Biblia en donde es la Biblia, pues la que hicieron ellos mismos. Las que hizo, tengo la Biblia, la que hizo Cipriano de Valera y y el otro, se me fue el nombre y creo que ya lo enredé los apellidos, que es la Reina Valera. Se me fueron los nombres. Entonces, así es que pues es la Reina Valera. Así es que lo pueden leer y lo pueden comprobar. Está escrito. Eso es lo importante. Australia, ¿cómo se reprodujeron los hijos? Bueno, como normalmente fue hecho y descrito por parte de Dios. Vamos a ver qué sigue. Nos dice Lática, la radio cristiana de Nuevo Laredo, dicen que está todo, que no se le ve nada y que solo tenemos que disfrutar. Lática, mire, si usted cree que lo que estoy haciendo es una payasada, no, en verdad me halaga sus palabras, porque las cosas que dijeron de Jesús fueron mucho peor. Así es que aquí lo que importa es no lo que le están diciendo, sino lo que usted pueda comprobar a través de la Escritura. Porque la Biblia dice que no hay peor pecado que sabiendo hacer lo bueno y no hacerlo. Y usted sabe que leer la Biblia es bueno. Y si solamente está esperando que alguien le diga lo que allí está, eso es un craso error. Documéntese, vea. Antes tenía que ser leído porque eran rollos. Hoy tenemos la Biblia, usted y yo.
todo mundo puede tener acceso y leerlo. Así es que todos podemos aprender de eso. Guanajuato, Teresa dice, hay una confusión, ¿quién es hijo y quién no? Lo que sí es cierto que la vida es dada por Dios, así que ese es padre y somos hijos. Bueno, si usted quiere entenderlo, ya lo dijimos. Nemo, los de la oscuridad también somos hijos, no diga usted que no. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Escritura y es por parte de Dios. Honduras, la baby, el cura me pidió que rezara 3 y que con eso ser hija de Dios. No, pues eso no. Eso no es. Es lo que tenemos en la Escritura. Bien, hermana Elena, es un tema muy difícil por tanta información y confusión, y creo que todo aquel que nace como ser humano es hijo de Dios. Para llegar a ser hijo de Dios tenemos que caminar en sus mandamientos. Esto es lo importante. Por eso tenemos toda esa confusión. Porque como no sabemos ser hijos, a nuestros hijos no le podemos dar una buena enseñanza. Entonces comencemos ahora a entender este tema. Así es que muy bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Tenemos muchas más preguntas. Lo siento, ya me pasé con 6 minutos y no quiero que las cosas queden allí. Así es que muchas gracias por cada uno de sus comentarios. No, esto no era para terminar hoy. Así es que bien, tenemos entonces saludos a Sabinas, saludos Milano, Rusia, Veracruz, Ucrania, Polonia, Francia, Tabasco, Alaska, Florida, Tijuana, Monterrey, Chicago, California, Toluca, Guanajuato, Chihuahua, México, Chalco, México, Álvaro Obregón, Tierra Blanca y Laredo. Saludos, Dios le bendiga grandemente. Un abrazo a cada uno de ustedes. Mil disculpas por las preguntas que se quedaron, pero a través del tema lo seguiremos viendo y tendremos respuesta sobre eso. Vamos a hacer una oración sobre esto. Padre, en esta hora llegamos ante tu trono para agradecerte este tiempo, Dios eterno, y tener, Señor, esta bendición de poder caminar siempre bajo tu dirección. Te ruego, Dios eterno, ministra la vida de Enrique y permite que él pueda encontrarse contigo. Aún en medio de esa situación, él pueda ver la grandeza de tu gloria y que eres tú, oh Dios, quien está tocando su vida, su mente y su corazón. Nadie más que tú solamente. Ministra la vida de Marta, Señor. Desconozco sus problemas, sus situaciones, pero sobre todas las cosas, que ella levante sus ojos hacia ti, que tú eres el quien guarda, quien bendice, quien restaura, quien sana emociones, quien sana cualquier circunstancia de la vida que se haya pasado. Ministralo, Dios eterno. Y cada uno de aquellos que hasta hoy se resisten en entender el verdadero significado de ser un hijo de Dios, despeja su mente, que vean la Escritura. Cada uno de aquellos que han escrito diciendo que esto no es así, Señor, llévalos a tu palabra y tráeles esa luz necesaria para poder crecer en tu conocimiento. Gracias, Dios eterno. A ti sea toda honra, toda gloria y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra hará para lo que fue enviada. Aleluya. Adonai les vea con agrado, sonría sobre ustedes y les dé shalom. Hasta la próxima. Como en los días de Noé, un espacio de análisis y reflexión conducido por el pastor Hugo Camacho.